Hace un tiempo un profesor me dijo, piensa con las manos. Piensa con las manos, se me quedó atrás y es una frase a la que acudo de vez en cuando, casi como un mantra, cuando voy haciendo y de repente me llega esta frase y conecto de forma muy directa con una serie de valores, una serie de sentimientos que me recuerdan cosas muy básicas y muy importantes, ¿no? Luego os hablo un poquito más de quién me la dijo y de cómo me llegó, ¿no? Pero me remonto ahora hace casi más de 10 años, o 9 10 años, en el cole Monse, típica época en la que tenías que decidir, ¿no? Con 17 años, qué haces con tu vida, esta cosa tan crucial, ¿no? De la universidad, esta decisión tan importante, ¿no? Y yo no recuerdo que tuviera que tomar como una decisión muy consciente, ¿no? Creo que ya la tomé hace muchos años, la decisión. Mi familia es de artistas, mi abuela es artista. Eh, Esta es mi abuela, bueno, ya se entiende, ¿no? Quién es cada uno. Mi abuela, mi hermana y mi padre, ¿no? Entonces, en casa siempre ha sido el arte algo muy natural, muy encima de la mesa, ¿no? Siempre ha sido un espacio que se nos ha estimulado, se nos ha dado y se le ha dado el valor que para mí hoy en día tiene, ¿no? Además soy la tercera generación de artistas y por suerte o por desgracia, mi abuela en su época, contexto social determinado, tuvo que tomar la decisión de apostar por la familia o apostar por su vocación, ¿no? También gracias porque si no, yo no estaría aquí hoy en día. Em, Sería una pintora famosa, pero no hubiera familia, ¿no? Y a mi padre pasó un poco lo mismo. No tuvo el apoyo que él pedía, ¿no? Un talento enorme, pero no tuvo ese apoyo y le hicieron estudiar económicas, ¿no? Entonces, parto como de esta generación, de esta herencia de frustraciones, ¿no? De no haber podido desarrollar pues algo muy interno y muy visceral como es el comunicarse a través del arte, ¿no? Y por eso mismo a mí se me apoyó desde el minuto uno, tanto mi padre como mi madre, fue algo como súper claro, ¿no? Oye, pues estudia arte, estudia lo que quieras, ¿no? Y entonces me acuerdo un día que con 17 años, esa época tan crucial, ¿no? Mis abuelos nos reunieron a mis hermanas y a mí y nos dijeron, mira chico, tenemos un dinero ahorrado y queremos que la mejor forma de que el día de mañana cuando no estemos, que la herencia vuestra sea la educación, ¿no? Y entonces de repente, no sé a vosotras, pero a mí se me abrió de repente un campo de posibilidades, ¿no? Que antes no contaba con él y de allí pude realmente empezar a pensar en qué escuela quiero ir, dónde quiero estudiar, ¿no? A nivel, bueno, pues europeo. Y buscando, encontré una escuela en Edimburgo, que Edimburgo, un sitio donde nunca había ido a hablar, lo vinculaba como a un cabras y pueblo. Y de repente encontré ahí una escuela de pintura pequeñita, donde había como mucha conciencia de la historia del arte, de pintores clásicos, de la importancia del dibujo, la importancia de la pintura. Y también había una gran parte, una gran importancia a la exploración, a los materiales, al proceso, al perderse, al jugar, ¿no? Entonces fue como una combinación increíble en la que me empezaron a preguntar cosas tan simples como ¿y tú qué quieres pintar, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué te curiosea? ¿Qué te mueve, ¿no? Y son cosas que yo nunca me había preguntado realmente porque siempre había pintado y dibujado de una forma muy automática, ¿no? Y plantearme qué quiero pintar, ¿no? De repente empecé como a conectar con ideas y con sensaciones de cuando era pequeño, donde realmente me interesaba mucho el paso del tiempo, por ejemplo. Me interesaba mucho cómo las cosas cambian, cómo algo pasa de ser y de repente se va y qué queda cuando algo no está, ¿no? Queda una huella, queda una sugerencia, queda ¿no? Entonces, son cosas que ya de pequeño ya hacía sin darme cuenta, ¿no? Me iba con mi padre a la montaña a buscar fósiles, por ejemplo. En los supermercados estaba todo el rato en el suelo tirado buscando monedas y trozos de gente, ¿no? Entonces, esta cosa ya muy interna, de repente con 18 años empecé a plantearme, vale, y ahora todo esto, ¿cómo lo traduzco a algo visual, ¿no? A pintura, que es lo que en ese momento me interesaba mucho, ¿no? Y entonces ahí comenzaron estas dudas, ¿no? Yo empezaba a conectar de forma muy conceptual y de forma muy sensorial también con una serie de ideas, pero no sabía cómo trasladarlas a nivel visual, ¿no? O sea, cómo funciona este puente, cómo destilas
en colores y en manchas, ideas súper racionales que uno tiene, cómo es esta transmisión, ¿no? O sea, cómo paso de ideas a colores o a manchas y que yo me lo siga creyendo, ¿no? O sea, porque tú puedes pintar realmente algo está y algo no está, ¿no? Pero que yo me crea realmente eso y que haya una conexión emocional, allí era como la duda, ¿no? ¿Cómo narices hago esta transición? Y entonces, en la escuela de Edimburgo, un profesor que se llama Matt, que es típico profesor que aún tengo muy presente y que sigo teniendo sus ojos aquí en la nuca aún a día de hoy cuando trabajo, me dijo, mira, yo dividiría metafóricamente tu trabajo, tu proceso, en dos partes. Divídelo en lo que pasa fuera del estudio, en el afuera, y lo que pasa dentro del estudio. Fuera del estudio necesitas ir a buscar esas cosas, has de exponerte a esos sitios donde te llaman, ¿no? Esa cosa del paso del tiempo, la decadencia, el deterioro, el rastro, el silencio. Ves a buscar esto. ¿Dónde puedes ir a palparlo, a estar, a oler, a tocar, a recoger, a hacer fotos? Y vete allí, ¿no? Entonces has de construir una biblioteca visual donde te haces esponja y donde todo eso que está allí y te estimula, veslo recibiendo, ¿no? Entonces yo me fui a un desguace que había en Edimburgo. Lo encontré, no sé cómo, pero es un sitio donde era como un cementerio de restos de gente, ¿no? Gente pues que igual, bueno, pues su abuela se fallecía y en vez de guardar cosas las echaban todas a este sitio, ¿no? Entonces era como un almacenaje de capas sobre capas sobre capas de objetos cotidianos que ya no tenían ningún tipo de función o de valor para nadie. Y yo iba allí como, bueno, o sea, estimuladísimo. Me pasaba, bueno, muchas horas allí estando, recogiendo, sí, haciendo fotos, haciendo dibujos. Y ahí empezó como a establecerse el tema del paseo. El paseo de repente empezó a ser algo muy importante. No el paseo como un mero trámite, ¿no? Voy de un punto A a un punto B, voy de casa al súper y mientras miro el móvil. O sea, el paseo como un proceso de observación y como un proceso de ir a la deriva, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sales de casa y no tienes ni idea de dónde vas? No hay punto B. Pues de repente yo me lo imagino como, ¿sabéis? Típicos videojuegos de estos por ejemplo, el Age of Empires, o sea, que empiezas con un muñequito, hay un mundo entero oscuro y tú mientras vas caminando vas iluminando un poco dónde estás yendo, ¿no? Pues era un poco esta sensación de no tengo ni idea dónde estoy yendo, pero esta cosa de estar buscando algo que no sé qué estoy buscando te activa como una especie de apertura o de mirada sensible donde, donde pasan cosas, ¿no? Entonces también el tema del buscar, yo buscaba cosas, no sabía muy bien qué estaba buscando. Creo que cuando buscas y no sabes muy bien qué estás buscando, encuentras más cosas, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, pues no sé, una manzana en el suelo, solo mirar esa manzana. Toda mi atención se irá allí, pero realmente cuando no tengo ninguna concreción que busco, de repente llegaba a casa pues como un Diógenes con una bolsa entera llena de pues, papeles encontrados, de listas de la compra, de objetos desgastados, ¿no? Un montón de cosas que no tenía ni idea qué iba a hacer con ellas, pero sabía que, bueno, pues que estaban ahí por algo, ¿no? Y esta búsqueda activa y sensible, esta recogida también activa y sensible, me conectaban un montón también con una parte súper primaria y súper inocente de niño, que era como, o sea, es como una adrenalina por ejemplo, pienso cuando, un ejemplo tonto, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, mi madre en el coche perdía un pendiente y ya automáticamente era como, Carlos, búscalo. Ella se desentendía y yo, de repente, se me activaba algo como muy visceral, muy animal y lo buscaba y lo encontraba, ¿no? Pero este espacio intermedio entre buscar y encontrar, no tener ni idea dónde iba a estar, pero yo saber que lo iba a encontrar, se me activaba allí como una adrenalina que aún hoy a día de hoy, sigo sintiendo y sigo buscando formas de estimularla, ¿no? Y entonces, luego el profesor, Matt, me dijo, vale, ahora vuelvo al estudio, vuelve al dentro y, y ahora comienza un proceso de pensar con las manos. Todo esto que ha sido como recogiendo, que ha sido absorbiendo como un alambique de estos de hacer, de hacer perfumes, ¿no? Que vas metiendo cosas
y de repente cae, bueno, pues el perfume, ¿no? Las gotitas, pues todas estas cosas que has ido como metiendo y alimentando, llega al estudio, intenta dejarlas de lado, intenta que sea un proceso táctil, sensible, en contacto con los materiales. Sí, es algo mucho más primario de un diálogo con los materiales, ¿no? Y, y donde realmente no haya cabida para la razón, ¿no? Para racionalizar. Realmente estamos constantemente intentando entender todo, intentando racionalizar todo, intentando encontrar un porqué a todo. Pero esto soy yo en un estudio de Berlín hace un par de años. Pero realmente si piensas con las manos y confías en ello, ¿no? Si se trata puramente de un diálogo con los materiales y se activa esta curiosidad tan primaria del juego, ¿no? ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si junto este material con este otro material? ¿Qué pasa si en vez de pintar así pinto con la izquierda? ¿Qué pasa si no? Esta cosa de no tener ni idea de qué va a salir, pero tener como una confianza en el subsuelo de que realmente si no sabes es un saber, ¿no? O sea, el no saber es un saber. Te permitirá llegar a sitios mucho más interesantes y mucho más reales, ¿no? Entonces yo creo que el mantener este espacio en uno de inocencia, de curiosidad, de juego, de no saber, pero confiar en este proceso, creo que te permite llegar a cosas, o te permite hacer cosas, te permite acceder a cosas de una forma mucho más pura y mucho más real, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace 2 años que he empezado un proceso de terapia y está siendo increíble cómo este proceso de entendimiento mío personal, de mis adentros, me ha permitido también entender muchísimo mi trabajo, muchísimo. O sea, creo que nunca antes había sido tan consciente de mi trabajo artístico como ahora que he empezado a entenderme a mí mismo. Y está siendo increíble realmente ser consciente de este espejo que ha existido siempre entre mi persona y mi trabajo, cómo se ha ido destilando en forma de colores y de manchas todas mis cosas, ¿no? Todas mis sensaciones, mis inseguridades, mis miedos, mis potenciales, y cómo realmente la suerte de haber tenido este espacio de comunicación, que realmente es un espacio de comunicación, que es una cosa que siempre había sabido, ¿no? Esta cosa del arte comunica, pero no lo había sentido realmente hasta hace relativamente poco, cuando he empezado a darme cuenta de todas las cosas que he querido comunicar y no he podido, cómo realmente a través de mi trabajo, sin haber tenido ni idea de que lo estaba haciendo, cómo realmente lo he hecho, ¿no? Y ahora miro para atrás y entiendo muchísimas cosas, y entiendo cuadros de hace, no sé, 8 o 9 años, y esta linealidad que me conecta con lo que hago ahora, que realmente ahora estoy en un punto donde no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. He dejado de pintar, estoy haciendo otras cosas, pero sé que hay algo muy interesante allí, y de repente pues haber dejado de pintar después de haber estado, sí, o sea, trabajando como de pintor durante tantos años, de repente haber saltado a un formato, a una forma de trabajar y de comunicarme que no sé ni siquiera definir. O sea, no sé si es escultura, instalación, no tengo ni idea de lo que es, pero sé que hay algo ahí muy real y muy mío. Entonces, esta cosa de confiar en esta incertidumbre, confiar en este vacío, confiar en el no saber, porque es muy sabio. Entonces, nada, os animo a pensar menos con la cabeza y más con las manos. Muchas gracias.